Esto acaba de cambiar todo. Un depredador nuevo, una mecánica que nunca habíamos visto en el juego, y un cambio de balance que va a hacer llorar a más de uno. Hoy no es una actualización cualquiera. Tenemos skin exclusiva, tenemos nerfeos, tenemos una habilidad que le cambia la cara al combate. Y todavía no les conté ni la mitad. Buenas, ¿qué tal? Soy Ithrax y hoy hablaremos de algo muy interesante. Repasaremos la actualización de julio, con el Maip como protagonista absoluto. No olvides suscribirte y apoyar el video con tu hermoso like. Comencemos. Este tema salió gracias a los anuncios del Discord y al apoyo de la comunidad. Recuerda que si quieres aparecer en el próximo video puedes recomendar tus ideas para futuros videos. Antes de meternos de lleno, quiero ser claro sobre de dónde viene toda esta información. Toda la información que van a ver salió directo del Discord oficial de Prehistoria Roblox, del anuncio publicado por el equipo de desarrollo, y de pruebas hechas dentro del propio juego. El Maip, el nuevo Tier 5 que lo cambia todo. Vamos a hablar de lo principal. El Maip llegó como el nuevo Carnivore Tier 5, y desde el primer segundo que lo ves en pantalla, queda claro que este no es un diseño hecho a la carrera. Es una criatura masiva, ágil, con una postura que transmite peligro incluso cuando está quieta, y un rugido que la verdad impone respeto la primera vez que lo escuchas dentro del juego. Lo que más llama la atención de su diseño es el contraste. Es grande, pero no se mueve como algo grande. Sus animaciones de caminata tienen un ritmo casi felino, con giros bruscos y un lenguaje corporal que deja claro que fue pensado como un cazador ágil y no como un tanque lento. Los detalles en la textura de su piel, el trabajo en las plumas, y la forma en que reacciona al recibir daño muestran un nivel de pulido que se nota apenas lo ves moverse. Ahora hablemos de números, porque acá hay algo importante. El Maip cuesta 3.500 monedas fósiles y su investigación tarda 5 minutos completos. No es un precio bajo, y ese tiempo de investigación tampoco es corto, así que si estás pensando en desbloquearlo, mejor anda preparando tus recursos con anticipación porque no es algo que consigas de un momento a otro. Pero acá viene lo que realmente puso a hablar a toda la comunidad. El Maip llegó con una skin extra desde el día 1, llamada Regal, y esta skin no es gratis. Cuesta 5.000 monedas fósiles adicionales. Eso significa que si quieres tener al Maip completo, con su variante especial incluida, estás hablando de una inversión bastante considerable de monedas. Y lo interesante es que según el propio anuncio del equipo, este es el primer diseño de criatura hecho completamente por nuevos desarrolladores que se sumaron al equipo, lo cual explica por qué el estilo visual se siente distinto a lo que veníamos viendo en actualizaciones anteriores. Lo que pocos están comentando todavía es que la variante Regal no es solo un cambio de color. El modelo tiene ajustes propios, texturas trabajadas específicamente para esa skin, y un acabado que la distingue claramente del Maip base. Esto convierte al Maip en la primera criatura del juego que llega con su propia variante estilizada desde el lanzamiento, algo que hasta ahora no se había hecho con ningún otro Tier 5. Con el diseño ya claro en tu cabeza, ahora toca entender por qué este bicho no es solamente una cara bonita, sino una máquina de combate completamente distinta a todo lo que existía antes en el juego. Dodge, la habilidad que redefine el combate. Acá está la mecánica más esperada, y que probablemente sea el cambio más grande de toda esta actualización. El Maip llegó junto con una habilidad nueva llamada Dodge, y esta habilidad no es exclusiva de él, también la pueden usar Utahraptor y Deinonychus, pero es el Maip quien la muestra en su máximo potencial. El funcionamiento es simple de explicar pero brutal en la práctica. Mientras estás usando el movimiento de estrafe, es decir el modo de movimiento preciso, el botón de salto deja de ser un salto normal y se convierte en un salto direccional. Podés esquivar hacia los lados, hacia atrás, en la dirección que necesites, justo en el momento exacto en que un enemigo te está por conectar un golpe. Esto abre una capa completamente nueva de habilidad mecánica que antes simplemente no existía en el juego. Y esto conecta directo con la filosofía de diseño del Maip. Es una criatura con salud baja para su tamaño, se describe literalmente como frágil, y depende del sangrado para hacer su daño real a lo largo del tiempo.
Eso lo convierte en un personaje profundamente dependiente de la habilidad del jugador. Si jugás bien, si esquivas en el momento justo, si te mantienes detrás del enemigo evitando que te golpee mientras el sangrado hace su trabajo, podés destrozar a rivales mucho más grandes que vos. Pero si te confías y terminas en un enfrentamiento directo contra otras criaturas grandes, te van a aplastar en segundos. Esta mecánica de dodge también le da una identidad al Maip que ninguna otra criatura tenía hasta ahora. No es fuerza bruta, es precisión. Es timing. Es leer el ataque del rival antes de que llegue y moverte justo a tiempo. Los desarrolladores fueron claros en el anuncio. El estilo de juego ideal es mantenerte detrás del enemigo, acumular sangrado, y usar tu velocidad de giro junto con el dodge para nunca estar donde el golpe va a caer. Lo que muchos todavía no procesaron es que esto cambia por completo cómo se van a jugar las cacerías grupales de ahora en adelante, porque un Maip bien jugado puede volverse imposible de atrapar. Y ahí es donde entra el siguiente cambio, porque no fue la única mecánica que se retocó en esta actualización. Los cambios de balance que nadie vio venir. Mientras todos estaban distraídos con el Maip, el equipo aprovechó para meter mano en varias mecánicas que llevaban tiempo generando quejas en la comunidad, y algunos de estos cambios son enormes. El primero tiene que ver con el sangrado y el descanso. Hasta ahora, si estabas sangrando, no podías recuperar salud mientras dormías, lo cual generaba situaciones frustrantes donde quedabas atrapado sin poder curarte de ninguna forma. Eso se terminó. Ahora podés recuperar salud durmiendo incluso si seguís sangrando, lo que le da un respiro real a cualquier criatura que haya salido malherida de una pelea. El segundo cambio afecta directamente al Kentrosaurus, que vio su salud reducida de 1100 a 900 puntos. Para quienes juegan con esta criatura, es un nerfeo que se siente, y para quienes se enfrentan a ella, ahora es un poco más manejable en combate directo. Pero el cambio que más está generando debate es el rediseño completo de Frenzy. Esta habilidad, que básicamente es un ataque de garras constante que se vuelve más fuerte con cada golpe conectado, recibió varios ajustes importantes. Ahora el efecto de sangrado se corta si saltas, pero ya no se cortas y usas strafe, lo cual premia a los jugadores que dominan el movimiento preciso en lugar de castigarlos. Además, el daño inicial de los primeros golpes fue aumentado, así que Frenzy pega más fuerte desde el arranque. También corrigieron un bug visual donde el contador de golpes acumulados en tu pantalla no se mostraba correctamente, algo pequeño pero que generaba mucha confusión durante el combate. Frenzy consume estamina con cada golpe, así que sigue siendo una habilidad de todo o nada. Si tenés una ventana corta para atacar, no te conviene usarla. Pero si logras acorralar a un enemigo y conectar varios golpes seguidos, ahora es notablemente más devastadora que antes. Todos estos cambios juntos apuntan a una misma dirección. El juego se está volviendo más técnico, más dependiente de tu habilidad real y menos de simplemente tener la criatura más grande. Y eso nos lleva a algo que el equipo apenas mencionó de pasada, pero que promete ser igual de grande que todo esto. Lo que viene después, los Badlands. Antes de cerrar, hay algo que el equipo dejó caer casi sin querer, y que merece que le prestemos atención. Ya están trabajando en la siguiente actualización, centrada en los Badlands, y aunque todavía no soltaron detalles completos, el simple hecho de que ya estén hablando de esto mientras recién estamos digiriendo al Maip dice mucho sobre el ritmo que está tomando el desarrollo del juego. No sabemos todavía grandes informaciones, pero la forma en que se mencionó dentro del mismo canal donde se anunció el Maip sugiere que no va a ser un contenido menor. El equipo viene de meter una criatura con diseño completamente nuevo, una mecánica que nunca había existido, y un rebalanceo profundo de una habilidad ya existente, todo en la misma actualización. Si Badlands reciben ese mismo nivel de atención, la próxima actualización podría ser incluso más grande que esta. Por ahora esto es todo lo que se sabe, pero en cuanto haya información oficial más detallada, va a haber un video exclusivo hablando de eso, así que quédate atento si no quieres perdértelo. Conclusión final. Lo que dejó esta actualización de julio no es solamente una criatura nueva, es un cambio de dirección en cómo se está diseñando el juego. El Maip no llegó a llenar un espacio vacío en la lista de Tier 5, llegó a introducir un estilo de juego completamente distinto, basado en precisión, en paciencia, y en la capacidad de leer al rival antes de que ataque. La mecánica de dodge, aunque compartida con Utahraptor y Deinonychus, encontró en el Maip a su mejor representante, y probablemente vamos a ver esta habilidad expandirse a más criaturas en el futuro si la recepción sigue siendo tan positiva como hasta ahora.
Sumale a eso el rediseño de Frenzy y los ajustes de salud y sangrado, y queda claro que el equipo está apostando fuerte por un combate más técnico y menos dependiente de simplemente tener el bicho más grande del mapa. Y con los Badlands ya asomando en el horizonte, esta actualización termina sintiéndose más como el inicio de algo más grande que como un capítulo cerrado. El Maip es solamente la puerta de entrada a lo que viene. En resumen, estas son las novedades principales. Llegó el Maip como nuevo Tier 5, con su skin rival, se sumó la mecánica de dodge para Maip, Utaraptor y Deinonychus, se corrigió la curación mientras sangras durmiendo, se nerfeó la salud del Kentrosaurus, se rediseñó por completo Frenzy, y ya se viene la siguiente actualización centrada en los Badlands. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el precio del Maip y su skin regal están justificados, o te parece demasiado caro para lo que ofrece? ¿Qué te gustaría que trajera la actualización de los Badlands? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.